La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del banco en el centro de Madrid. Elena Vázquez, de 40 años, permanecía de pie bajo la marquesina de la entrada, observando a través del vidrio empañado. Sus manos temblorosas sujetaban un sobremanila desgastado, donde guardaba los últimos documentos que le quedaban de una vida que se había desmoronado pieza a pieza. El abrigo negro que llevaba, aunque limpio, mostraba signos evidentes de haber conocido tiempos mejores. Los zapatos, pulidos hasta el último detalle, no podían ocultar las pequeñas grietas en el cuero que delataban meses de uso intenso. Respiró profundo, llenando sus pulmones del aire húmedo de aquella mañana de octubre. Cada paso hacia la puerta de cristal le pesaba como si llevara cadenas invisibles. No era la primera vez que se encontraba en una situación desesperada, pero nunca había imaginado que llegaría a este punto. Hace apenas 2 años, Elena era una mujer completamente diferente. Directora de marketing de una empresa textil próspera, vivía en un ático en el barrio de Salamanca, conducía un BMW último modelo y sus tarjetas de crédito nunca conocían límites. Las cenas en restaurantes de lujo, los viajes a París los fines de semana, las compras impulsivas en las boutiques más exclusivas de la capital, todo formaba parte de una rutina que creía eterna. Pero la vida tiene una manera cruel de recordarnos lo frágil que puede ser nuestra aparente estabilidad. La crisis económica golpeó sin piedad a la empresa donde trabajaba. Los pedidos se desplomaron, los clientes cancelaron contratos millonarios. Una mañana gris como esta, Elena recibió la llamada que cambiaría todo. Lo sentimos, Elena, pero tenemos que prescindir de tus servicios. La situación es insostenible. Las palabras del director general resonaron en su cabeza durante días, como un eco que se negaba a desvanecerse. Al principio, mantuvo la calma. Tenía ahorros, contactos, experiencia. Encontraría algo pronto, pensaba mientras enviaba currículums a docenas de empresas. Pero los meses pasaron como un viento helado que arrastraba consigo sus certezas. Los ahorros se evaporaron pagando la hipoteca del ático, las facturas, los gastos básicos. Tuvo que vender el coche, luego las joyas, después los muebles más valiosos. Cada objeto que desaparecía de su vida llevaba consigo un pedazo de su identidad. El golpe final llegó hace 3 meses. La entidad bancaria ejecutó la hipoteca de su casa. Elena se encontró en la calle, literalmente, con 2 maletas y una cuenta corriente que mostraba números rojos. Se mudó a un pequeño estudio en el barrio de Vallecas, en un edificio donde las paredes eran tan finas que podía escuchar cada conversación de sus vecinos. El alquiler, aunque modesto, consumía la mayor parte del subsidio de desempleo que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Durante las noches de insomnio, Elena se preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿Dónde había fallado? ¿Qué señales había ignorado? La respuesta siempre era la misma: la vida no siempre es justa, y el éxito no es una garantía permanente. Pero había algo en su interior, una llama pequeña pero persistente, que se negaba a extinguirse. Tenía una idea, un proyecto que había estado madurando en su mente durante los últimos meses de desesperación. Una pequeña empresa de consultoría en marketing digital. Había identificado un nicho en el mercado, empresas familiares que necesitaban modernizar su presencia online pero no tenían los recursos para contratar grandes agencias. Su experiencia, sus contactos que aún conservaba, su conocimiento del sector, todo eso valía algo. Solo necesitaba capital inicial. Muy poco, en realidad. 15.000 euros para alquilar una pequeña oficina, comprar equipamiento básico y mantenerse a flote los primeros 6 meses mientras construía su cartera de clientes. Por eso estaba allí, bajo la lluvia, frente a la puerta del banco donde había sido cliente durante más de una década. Donde había depositado su primer sueldo, donde había pedido la hipoteca de su casa, donde había celebrado cada ascenso con transferencias a cuentas de ahorro. Ahora regresaba, no como la ejecutiva exitosa que una vez fue, sino como una mujer desesperada que necesitaba una oportunidad. Solo una. Elena empujó la pesada puerta de cristal y el aire acondicionado la recibió con una bocanada fría que la hizo estremecer. El interior del banco se mantenía inmaculado, con ese olor característico a dinero limpio y ambición. Los suelos de mármol brillaban bajo las luces LED, y los empleados se movían con esa eficiencia calculada que caracteriza a las instituciones financieras. Todo seguía igual que siempre,
pero Elena se sentía como una extraña en un lugar que una vez consideró su segundo hogar. Se dirigió al mostrador de información, donde una joven de no más de 25 años la recibió con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?». Elena sintió como su voz se quebraba ligeramente al responder. «Necesito hablar con alguien sobre un préstamo personal. Para emprender un negocio». La recepcionista la miró de arriba abajo, evaluando discretamente su apariencia. «¿Tiene cita previa?». «Los préstamos comerciales requieren cita». Elena negó con la cabeza, sintiendo como el calor subía por su cuello. «No, pero soy cliente de este banco desde hace más de 10 años. Pensé que tal vez». La joven tecleó algo en su ordenador, sus uñas perfectamente manicuradas produciendo un sonido rítmico contra las teclas. «Veamos. Su nombre. Elena Vázquez Morales». Más tecleo, una pausa, una expresión de ligera sorpresa que la recepcionista intentó disimular. «Un momento, por favor». Se levantó y desapareció tras una puerta que daba a los despachos privados. Pasaron 5 minutos que se sintieron como una eternidad. Elena observaba a los otros clientes, ejecutivos con trajes impecables que consultaban sus teléfonos móviles, una pareja joven que hojeaba folletos de hipotecas con sonrisas esperanzadas, un hombre mayor que discutía en voz baja con un empleado sobre las comisiones de su cuenta. Todos parecían pertenecer a ese mundo de transacciones y números, mientras ella se sentía cada vez más fuera de lugar. Finalmente, la recepcionista regresó acompañada de un hombre que Elena reconoció inmediatamente. Alejandro Ruiz, de unos 35 años, había sido ascendido a gerente de la sucursal hacía aproximadamente un año. Elena recordaba haberlo visto cuando era un simple empleado, siempre sonriente, siempre dispuesto a ayudar a los clientes importantes. Ahora llevaba un traje gris impecable, gemelos dorados en los puños y esa expresión de superioridad que algunos hombres adoptan cuando sienten que tienen poder sobre otros. «Señora Vázquez», dijo Alejandro, extendiendo una mano fría y calculadora. Su sonrisa era amplia, pero había algo en sus ojos que Elena no logró descifrar completamente. «¿Cuánto tiempo sin verla por aquí? He oído que, bueno, que las cosas han cambiado para usted». El comentario cayó como una piedra en agua tranquila, creando ondas de incomodidad que Elena sintió hasta los huesos. «Así es», respondió Elena, intentando mantener la dignidad intacta. «He venido a solicitar un préstamo personal. Tengo un proyecto empresarial y...». Alejandro la interrumpió con una risa corta, casi imperceptible, pero lo suficientemente audible como para que Elena la escuchara claramente. «¿Un préstamo? ¿Usted?». La pregunta sonó más como una afirmación de incredulidad que como una consulta genuina. Elena sintió como la sangre se le agolpaba en las mejillas. «Sí, yo. 15.000 euros para comenzar una consultoría de marketing digital. Tengo la experiencia, tengo el plan de negocio, solo necesito el capital inicial». Alejandro la miró como si acabara de escuchar la broma más divertida del día. Sus ojos recorrieron una vez más la figura de Elena, desde sus zapatos gastados hasta su abrigo descolorido. «Señora Vázquez», dijo con un tono condescendiente que hizo que Elena apretara los puños involuntariamente, «creo que usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Los préstamos comerciales no se conceden a cualquiera que aparezca por la puerta con una idea». Elena respiró profundo, sintiendo como la humillación se extendía por su pecho como una mancha de aceite. Pero no había llegado hasta allí para rendirse ante el primer obstáculo. «Alejandro», dijo, utilizando deliberadamente su nombre de pila para recordarle que no siempre había estado en esa posición de poder. «No soy cualquiera que aparece por la puerta. Fui cliente preferente de este banco durante más de 10 años. Moví millones de euros a través de estas cuentas. Mi nómina, mis inversiones, mis depósitos». «Fui», la interrumpió Alejandro, enfatizando la palabra como si fuera un cuchillo. «Exactamente. Eso es pasado, señora Vázquez. Lo que importa ahora es su situación actual. Y francamente...». Hizo una pausa teatral, disfrutando visiblemente del momento. Su situación actual no es precisamente la de alguien a quien el banco consideraría un riesgo aceptable. La risita que escapó de sus labios fue como una bofetada sonora. Varios clientes en la zona de espera voltearon discretamente, sintiendo la tensión que se acumulaba en el aire. Elena sintió como sus mejillas ardían,
Pero algo en su interior se endureció. Había enfrentado la ruina financiera, la pérdida de su hogar, meses de humillación buscando trabajo. No iba a permitir que este hombre, que recordaba cuando era solo un empleado más, la hiciera sentir menos de lo que valía. ¿Ni siquiera va a revisar mi propuesta?, preguntó Elena, abriendo el sobre manila y extrayendo un folder perfectamente organizado. Tengo aquí el plan de negocio completo. Análisis de mercado, proyecciones financieras, estrategia de crecimiento. He trabajado en esto durante meses. Extendió los documentos hacia Alejandro, pero él ni siquiera hizo el gesto de tomarlos. Señora Vázquez, dijo Alejandro, cruzando los brazos sobre su pecho, permítame explicarle algo básico sobre el negocio bancario. Nosotros prestamos dinero a personas que pueden devolverlo. Personas con ingresos estables, con avales, con garantías. ¿Qué garantías puede ofrecer usted? ¿Su experiencia? ¿Sus contactos? La sonrisa se volvió aún más cruel. Su experiencia no la salvó de perder su empleo. Sus contactos no la salvaron de perder su casa. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para quebrar su determinación. Elena sintió como las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo con una fuerza que no sabía que poseía. También tengo esto, dijo, sacando del folder una carta de recomendación. Una carta del director general de Textiles Mediterráneo, confirmando mi desempeño y mis logros durante los 8 años que trabajé allí. Alejandro tomó la carta con desgana, la hojeó por encima durante unos segundos y la devolvió con un gesto despectivo. Muy bonito. Pero las cartas de recomendación no pagan préstamos, señora Vázquez. Además, si era usted tan valiosa, ¿por qué la despidieron? La pregunta cayó como un martillazo. Y si era tan exitosa, ¿cómo es que está aquí, vestida como, bueno, como está vestida, pidiendo limosna? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió como todas las miradas del banco se clavaban en ella. La humillación era tan intensa que por un momento pensó que se desmayaría. Pero entonces, algo cambió en sus ojos. Una chispa de la mujer que había sido, de la ejecutiva que había enfrentado juntas directivas hostiles y había salido victoriosa. No estoy pidiendo limosna, dijo Elena, su voz ahora firme y clara. Estoy pidiendo una oportunidad de negocio. Una inversión en un proyecto viable con potencial de crecimiento. Pero veo que usted no está capacitado para reconocer una oportunidad cuando la tiene delante. Se guardó los documentos en el sobre con movimientos precisos. Permítame hablar con su supervisor. Con alguien que entienda realmente de negocios. La sonrisa de Alejandro falleció por primera vez desde que había aparecido. Yo soy el gerente de esta sucursal, señora Vázquez. No hay nadie más con quien hablar. Y mi respuesta es no. Rotundamente no. Se acercó un paso más, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo. Le voy a dar un consejo gratuito. Busque trabajo en una tienda, en una oficina, en cualquier lugar que la acepte. Deje de soñar con grandezas que ya no están a su alcance. Elena sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las palabras de Alejandro resonaban en sus oídos como el eco de todos los rechazos que había recibido en los últimos meses. Pero había algo en la manera cruel y despectiva con que la había tratado que despertó en ella una furia que no había sentido en mucho tiempo. No era solo el rechazo lo que la molestaba, sino la satisfacción sádica con que este hombre estaba disfrutando de su caída. Muy bien, dijo Elena, su voz ahora cargada de una determinación fría. Si usted no quiere ayudarme, al menos haga su trabajo correctamente. Verifique mi historial completo en el sistema antes de tomar una decisión tan importante. Se irguió, recuperando por un momento esa postura de autoridad que había cultivado durante años de liderazgo empresarial. Como cliente de larga data de este banco, tengo derecho a que se revise completamente mi perfil financiero. Alejandro resopló con desdén. Señora Vázquez, no necesito revisar nada más. Su situación actual es evidente. Está desempleada, sin ingresos fijos, sin patrimonio. ¿Qué más necesito saber? Pero Elena no se movió de su posición. Había algo en su actitud, una seguridad que no había mostrado desde que entró al banco, que comenzó a despertar una ligera incomodidad en el gerente. Insisto, dijo Elena firmemente. Revise todo mi historial. Desde que abrí mi primera cuenta en 2011. Quiero que vea cada transacción, cada depósito,
cada inversión que he hecho a través de este banco. Su voz tenía ahora un tono que Alejandro no había escuchado antes, una autoridad silenciosa que no coincidía con la mujer desesperada que había entrado por la puerta. La insistencia de Elena comenzó a generar curiosidad en algunos empleados cercanos. Una cajera mayor, Carmen, que llevaba trabajando en el banco más de 20 años, se acercó discretamente. Ella recordaba a Elena de los viejos tiempos, cuando llegaba cada viernes a depositar cheques de comisiones que a veces superaban el salario mensual de 3 empleados juntos. Carmen había escuchado la conversación y había notado la crueldad innecesaria con que Alejandro estaba tratando a una antigua cliente valiosa. Alejandro, murmuró Carmen, tocándole ligeramente el brazo, tal vez sería apropiado revisar el historial completo de la señora Vázquez antes de... Pero Alejandro le interrumpió con un gesto brusco de la mano. Carmen, esto no te incumbe. Vuelve a tu puesto. La cajera retrocedió, pero permaneció lo suficientemente cerca como para escuchar lo que pasaría a continuación. Elena observó este intercambio con interés. Era evidente que no todos en el banco compartían la actitud despectiva de Alejandro. ¿Tiene miedo de lo que pueda encontrar en mi historial?, preguntó Elena, su voz cargada de una confianza creciente. ¿O simplemente no sabe cómo usar el sistema correctamente? La provocación tuvo el efecto deseado. El orgullo herido de Alejandro se inflamó como una cerilla encendida. ¿Que no sé usar el sistema? Señora Vázquez, llevo trabajando en este banco 5 años. Conozco el sistema mejor que nadie. Se dirigió hacia el mostrador donde estaba la terminal más cercana, sus movimientos ahora cargados de irritación. Muy bien. Si quiere que pierda mi tiempo revisando su historial de fracasos, lo haré. Pero cuando vea que no cambia nada, quiero que se vaya de aquí y no vuelva a molestarme. Elena asintió silenciosamente, pero había algo en sus ojos, un brillo que no había estado allí momentos antes. Carmen, desde su posición, observaba la escena con creciente interés. Conocía bien el sistema del banco, y recordaba que Elena Vázquez había sido clasificada durante años como cliente platino, una categoría reservada para menos del 2% de la clientela. Alejandro tecleó el nombre de Elena en el sistema, su expresión de superioridad intacta. Elena Vázquez Morales, murmuró mientras esperaba que cargara la información. Veremos qué tenemos aquí. Pero cuando la pantalla se llenó de datos, su expresión comenzó a cambiar gradualmente. Primero fue confusión, luego sorpresa, y finalmente algo que se parecía peligrosamente al shock. Los números en la pantalla contaban una historia completamente diferente a la que Alejandro había imaginado. Durante los últimos 12 años, Elena había movido más de 8 millones de euros a través de sus diversas cuentas en el banco. Sus depósitos mensuales habían llegado a superar los 50.000 euros en sus mejores épocas. Había mantenido simultáneamente cuentas corrientes, cuentas de ahorro de alto rendimiento, depósitos a plazo fijo y una cartera de inversiones que había generado beneficios constantes para el banco durante más de una década. Pero lo que realmente hizo que Alejandro palideciera fue una nota especial que apareció en rojo en la parte superior del perfil. Cliente diamante, prioridad máxima, contactar director regional ante cualquier consulta. La clasificación diamante era algo que Alejandro había escuchado mencionar en las reuniones directivas, pero nunca había visto una en el sistema. Era una categoría tan exclusiva que solo la poseían menos de 50 clientes en toda España, y representaban más del 30% de los beneficios totales del banco. Carmen, que había logrado acercarse lo suficiente para ver la pantalla por encima del hombro de Alejandro, no pudo contener un jadeo de sorpresa. Dios mío, murmuró, es Elena Vázquez. La Elena Vázquez. ¿Cómo no la reconociste? Su voz estaba cargada de una mezcla de reproche y asombro. Alejandro, ¿sabes quién es ella realmente? Alejandro se giró hacia Carmen con los ojos desorbitados, como si acabara de despertar de una pesadilla. ¿Qué quieres decir con quién es ella realmente? Su voz había perdido toda la arrogancia anterior y ahora sonaba pequeña, casi infantil. Elena Vázquez no es solo una antigua ejecutiva, explicó Carmen en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que Elena pudiera escuchar cada palabra. Es la hija de Eduardo Vázquez Morales, el fundador de Construcciones Vázquez, una de las empresas constructoras más importantes de España. Elena heredó el 20% de las acciones cuando su padre murió hace 5 años. El mundo de Alejandro se tambaleó.
Construcciones Vázquez era una empresa que cotizaba en el IBEX 35, con proyectos en toda Europa y contratos gubernamentales por valor de cientos de millones de euros. Si Elena poseía el 20% de esas acciones, significaba que su patrimonio real superaba los 150 millones de euros, aunque estuviera temporalmente sin liquidez. Elena observaba la transformación en el rostro de Alejandro con una mezcla de satisfacción y tristeza. Ahora comprende por qué insistí en que revisara mi historial completo, dijo con voz calmada. Las acciones de la empresa familiar están bloqueadas en un fideicomiso hasta que se resuelva la disputa legal con mis hermanos sobre la herencia. Pero eso no significa que no tenga valor. Carmen continuó explicando, claramente disfrutando de la incomodidad creciente de Alejandro. La señora Vázquez no solo fue cliente Diamante, sino que también fue la avalista de préstamos por más de 20 millones de euros que el banco concedió a empresas pequeñas y medianas. Su respaldo personal permitió que docenas de empresarios pudieran cumplir sus sueños. Se volvió hacia Elena con respeto genuino. Nunca hubo un solo impago en ningún préstamo que usted avaló, señora Vázquez. Alejandro miraba la pantalla como si fuera un alien. Los datos seguían apareciendo: inversiones en bonos del Estado, participaciones en fondos de inversión, depósitos de garantía para operaciones comerciales internacionales. Todo el edificio de su desprecio se desmoronaba pieza por pieza mientras comprendía la magnitud de su error. Además, añadió Carmen, claramente decidida a completar la humillación de su superior, tengo entendido que la disputa legal con sus hermanos está a punto de resolverse. ¿No es así, señora Vázquez? Elena asintió lentamente. Mi abogado me confirmó la semana pasada que el tribunal fallará a mi favor dentro de los próximos 30 días. Las acciones quedarán liberadas y podré disponer de mi parte de la herencia. Alejandro sentía como el suelo se abría bajo sus pies. En cuestión de minutos, había pasado de tratar con desprecio a una mujer desesperada a darse cuenta de que había insultado y humillado públicamente a una de las herederas más ricas de España. Una mujer que, en pocas semanas, tendría acceso a un patrimonio que superaba el presupuesto anual de muchas ciudades españolas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro intentó tragar saliva, pero su garganta parecía haberse cerrado completamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba alternativamente la pantalla del ordenador y el rostro sereno de Elena. La transformación en su actitud fue tan dramática que varios clientes que habían presenciado la escena anterior comenzaron a murmurar entre ellos, conscientes de que algo extraordinario estaba sucediendo. Señora Vázquez, balbució Alejandro, su voz ahora apenas un susurro estrangulado. Yo no sabía, es decir, no tenía idea de que usted. Se detuvo, dándose cuenta de que cada palabra que salía de su boca solo empeoraba su situación. El sudor comenzó a brotar en su frente, formando pequeñas gotas que amenazaban con rodar por sus mejillas. Elena lo observaba con una expresión que mezcla la compasión con una justicia fría. ¿No sabía qué, Alejandro?, preguntó con voz calmada, pero cargada de una autoridad que ahora resultaba evidente. ¿No sabía que debía tratar a todos los clientes con respeto, independientemente de su apariencia? ¿No sabía que su trabajo es analizar las solicitudes de préstamo profesionalmente, no juzgar a las personas por su ropa? Carmen, que había sido testigo de toda la escena, se acercó un paso más. Alejandro dijo con una voz que mezcla la decepción con la vergüenza ajena, acabas de cometer el error más grande de tu carrera. ¿Tienes idea de las repercusiones que esto puede tener? Señaló la pantalla donde aún brillaba la clasificación cliente diamante. Los protocolos del banco son muy claros respecto al trato que deben recibir los clientes de esta categoría. Alejandro sintió como sus piernas se volvían de gelatina. Recordó vagamente las reuniones de capacitación donde se había mencionado que los clientes diamante tenían línea directa con el director general del banco, y que cualquier queja de su parte se investigaba inmediatamente y podía resultar en despidos fulminantes. Su carrera de 5 años, sus ascensos, sus planes de futuro, todo se desvanecía como humo en sus manos. Por favor, murmuró, acercándose un paso hacia Elena con las manos extendidas en gesto de súplica. Señora Vázquez, lo siento mucho. Ha sido un malentendido terrible. Yo puedo rectificar esto ahora mismo. Puedo aprobar su préstamo, puedo ofrecerle las mejores condiciones que tengamos disponibles. Su voz se quebraba con cada palabra,
la desesperación ahora completamente visible en sus ojos. Elena lo estudió durante un largo momento que se sintió eterno. Los otros empleados del banco habían dejado de trabajar y observaban la escena con una mezcla de curiosidad y horror. Sabían que estaban presenciando algo que se convertiría en leyenda urbana dentro de la institución. «¿Ahora sí está dispuesto a revisar mi plan de negocio?», preguntó Elena, su voz cargada de una ironía suave pero cortante. «Sí, por supuesto», respondió Alejandro rápidamente, asintiendo con tanta vehemencia que parecía que su cabeza se fuera a desprender. «Cualquier cosa que necesite. 15.000 euros es una cantidad muy razonable para una empresaria de su calibre. Podemos ofrecerle condiciones preferenciales, sin garantías adicionales, con tipo de interés reducido». «Sin garantías adicionales». Elena levantó una ceja. «Hace 10 minutos me decía que no tenía garantías suficientes para un préstamo de 15.000 euros. ¿Qué ha cambiado, Alejandro?». La pregunta colgó en el aire como una espada de Damocles sobre la cabeza del gerente. Carmen observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror. Conocía a Alejandro desde que había llegado al banco como un empleado junior, lleno de ambición pero también de humildad. El poder había corrompido gradualmente su carácter, transformándolo en el hombre arrogante que había humillado a Elena. Ahora, viendo cómo se desmoronaba bajo el peso de su propio error, no pudo evitar sentir una pizca de lástima por él. «Lo que ha cambiado», continuó Elena, su voz ahora más firme, «es que usted ha descubierto quién soy realmente. Pero eso no cambia el hecho de que hace unos minutos me trató como si fuera basura. Me dijo que dejara de soñar con grandezas que no estaban a mi alcance. Me recomendó buscar trabajo en una tienda». Sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que Alejandro retrocediera involuntariamente. «¿Recuerda sus propias palabras, Alejandro?». Alejandro asintió miserablemente, cada recuerdo de sus palabras anteriores cayendo sobre él como gotas de ácido. «Sí, sí, lo recuerdo todo. Y me avergüenzo profundamente de cada palabra». Su voz se quebró completamente. «Por favor, señora Vázquez, permítame compensarla. No solo con el préstamo, sino con todo lo que el banco pueda ofrecerle. Tasas preferenciales, servicios exclusivos, lo que necesite». Elena permaneció en silencio durante varios segundos que se sintieron como horas. Su mirada recorrió el banco, los empleados que observaban expectantes, los clientes que murmuraban entre ellos, Carmen que aguardaba con curiosidad cómo se resolvería esta situación extraordinaria. Finalmente, su expresión se suavizó, pero no de la manera que Alejandro esperaba. «Alejandro», dijo Elena con una voz que ahora parecía más triste que enojada, «¿sabe cuál es la diferencia fundamental entre usted y yo en este momento?». Él la miró con confusión, esperando que continuara. «Yo perdí mi dinero, mi casa, mi trabajo, mi estatus social. Pero nunca perdí algo mucho más valioso, mi dignidad y mi capacidad de tratar a los demás con respeto». Las palabras cayeron como un martillo sobre la conciencia de Alejandro. Elena tenía razón. Incluso en su momento más bajo, incluso siendo humillada públicamente, había mantenido una compostura y una elegancia que la había perdido por completo en cuanto había sentido una pizca de poder sobre ella. «El dinero va y viene», continuó Elena, guardando sus documentos en el sobre manila. «Los trabajos se pierden y se encuentran. Las casas se venden y se compran. Pero el carácter de una persona, eso es lo que realmente define quién es. Y hoy, Alejandro, usted ha mostrado exactamente quién es realmente». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró una última vez. «No quiero su préstamo». La declaración cayó como una bomba. Alejandro se adelantó desesperadamente. «No, por favor. Reconsidérelo. Puedo darle condiciones increíbles, puedo». Pero Elena levantó una mano, silenciándolo. «No lo quiero porque no lo necesito», dijo con una sonrisa que por primera vez desde que había entrado al banco parecía genuinamente feliz. «¿Ve usted, Alejandro? Mientras usted se burlaba de mi plan de negocios sin siquiera mirarlo, yo ya había encontrado inversores interesados. 3 empresarios que fueron clientes míos en el pasado han decidido respaldar mi proyecto. No solo con los 15.000 euros que necesitaba, sino con 50.000 para una expansión inmediata». Carmen no pudo evitar sonreír. Conocía la reputación de Elena en el mundo empresarial.
Era lógico que sus antiguos contactos confiaran en ella más que cualquier banco. Además, continuó Elena, ahora claramente disfrutando del momento, he decidido que cuando recupere acceso a mi herencia, trasladaré todas mis cuentas e inversiones a otro banco. Uno donde entiendan que el valor de una persona no se mide por su apariencia en un día de lluvia. Se dirigió hacia Carmen. Carmen, ¿verdad? Gracias por recordarle a su jefe quién era yo. Pero más importante, gracias por tratarme con respeto cuando él no lo hizo. Carmen asintió con una sonrisa cálida. Ha sido un honor, señora Vázquez. Y si me permite decirlo, admiro mucho cómo ha manejado esta situación. Elena se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez hacia Alejandro, que permanecía paralizado junto al mostrador. Alejandro, le voy a dar el mismo consejo gratuito que usted me dio a mí. Busque trabajo en otro lugar. Porque cuando el director regional se entere de cómo trató a una cliente diamante. Dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. Mientras Elena salía del banco hacia la lluvia que ahora parecía refrescante en lugar de amenazante, Alejandro se desplomó en una silla cercana. Carmen se acercó y puso una mano comprensiva en su hombro. Alejandro le dijo suavemente, espero que hayas aprendido algo importante hoy. El respeto no es algo que se deba solo a los ricos o poderosos. Se debe a todos los seres humanos, especialmente cuando están en su momento más vulnerable. La lección había sido impartida de la manera más dura posible, pero quizás, pensó Carmen mientras veía a Elena alejarse con la cabeza en alto bajo la lluvia, era la única manera en que algunos hombres pueden realmente aprender.